La entrevista. Bueno amigos, y para la entrevista de esta semana tenemos a un escritor quien ha lanzado su libro de relatos. Su nombre es Álvaro Castillo y su libro es Un librero. Álvaro nació en Bucaramanga, ha sido editor, actualmente es director de Ediciones San Librario y ha publicado entre otros textos, libros como el libro Recuerdos de un lector de 2004 y Julio Cortázar, Una lectura. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en DC Radio en el programa Bogotá Frecuencia Modulada. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar acá para conversar con todos. Comencemos un poco conociendo a Álvaro, cómo él terminó en el mundo de los libros, qué hecho o qué sucesión de hechos le hicieron tomar la decisión de entrar en este mundo de las letras. Bueno, yo leo desde muy niño, soy un lector voraz, desde que tengo memoria estoy leyendo, y cuando tenía 19 años por diversas circunstancias tuve que empezar a buscar empleo, a trabajar, y tuve la fortuna de encontrar empleo en una librería que se llamaba Enviado Especial Libros, que quedaba en el centro Gran Arrar. De eso van a ser 30 años, y pues llevo ya más de la mitad de mi vida trabajando con libros y haciendo lo que más me gusta, que es leer, conseguir libros y recomendar y poder vivir o sobrevivir de esto. O sea, gracias a la vida pude encontrar un trabajo que se corresponde con mis gustos. Álvaro, a propósito de que estamos hablando de libros y que pues usted es una persona que durante todos estos años ha recomendado y se ha dedicado a buscar estos libros no tan fáciles de hallar. Vemos que el tema de los libros y la lectura en Colombia es algo recurrente. Vemos y la gente ve muchas campañas en las que los invitan a leer, les dicen lean más, que los niveles de lectura están muy bajos. Probablemente es, digamos, uno de los temas por los que el gobierno más se ha preocupado en incentivar los últimos años, pero sin embargo la gente no entiende muy bien cuál es ese beneficio. Tal vez se invita mucho a leer, pero la gente tal vez no entiende qué beneficios le trae la lectura. En la opinión de Álvaro, ¿por qué es importante leer? ¿Para qué nos sirve leer? Bueno, leer nos sirve entre tantas cosas para salir de nosotros mismos y enfrentarnos al mundo, enfrentarnos a los demás, reconocernos con el otro. Nos enseña cómo que el mundo tiene unos caminos muy largos, unos caminos intrincados, que el mundo es ancho y ajeno, pero está a nuestra disposición para que lo vayamos por él. Nos enseña a pensar libremente, a tener criterio, a poder discernir y a no tragar entero. Y como siempre he dicho, la lectura es una de las posibilidades de la libertad, una de las posibilidades que nadie nos puede quitar. O sea, nadie nos puede quitar lo que nosotros sabemos y aprendemos. Y aprender es un placer, y todo esto nos va a permitir ver el mundo de otra manera, conectarnos con los demás de otra manera y aprender que uno nunca termina de saberlo todo y que es una aventura constante el aprendizaje. Entonces, si uno sencillamente deja de leer o no aprovecha esa posibilidad, el que pierde es uno, nadie más. No va a perder ni el profesor, ni el maestro, ni el papá, ni la mamá. El que va a perder es uno, y empobrecerse uno por su propia cuenta, por su propio capricho, me parece algo muy triste, muy deprimente. Álvaro, en esa misma línea, comenzamos hablando sobre esa invitación constante que hay a mejorar la lectura y esa preocupación por que Colombia sea un país que lea más. Sin embargo, si miramos los rankings con el nivel de confianza que le pongamos, vemos que Colombia aún está muy rezagada en comparación a otros países de Latinoamérica y del mundo. Obviamente es indiscutible que entre 5 y 6 libros al año no se comparan con entre 10 y 20 que se puedan estar leyendo en Europa. ¿Por qué cree que aún es tan difícil que la gente vuelva a la lectura, o mejor dicho, coja ese amor a los libros? Bueno, esas estadísticas que las he visto, yo no tengo muy claro de dónde salen ni cómo las consiguen, cómo las conciben. Yo creo que hay múltiples factores, problemas de la infancia, que se le impone a uno la lectura como una obligación, como una tarea harta que hay que cumplir, que hay que acometer, no donde uno lee libros que tal vez no es el momento en la vida de leerlos, y lo que hace uno es cogerle fastidio. Entonces se ve como eso, se ve también como una costura, como algo que uno puede hacer o no va a hacer.
como una vocacional, y ahí el que está perdiendo, repito, somos nosotros al no leer. También los libros son costosos, ese es otro elemento. Y yo creo que también no se ha hecho una campaña profunda en la cual todos comprendamos y asumamos que la lectura es un derecho, el conocimiento es un derecho y es algo que nos pertenece por igual. No es para un espectro de la población, para una parte minoritaria, sino es para todos. Entonces, si entendemos que la lectura es para todos, que nos da placer, que nos amplía el mundo, que nos da conocimiento, que nos da libertad, y que es un derecho, yo creo que los niveles de lectura se aumentarían, y también promover la lectura de libros que sean enamoradores, seductores para las diversas etapas de la vida en que se vaya leyendo. El distrito lanzó la segunda edición de Bogotá 100 palabras, que es la versión colombiana de una idea que surgió en el extranjero y que se ha expandido a distintas capitales del mundo. La idea es básicamente que la gente cree sus relatos alrededor de su ciudad. En esa línea de los concursos y de la producción literaria que la gente pueda aventurarse a generar, ¿cuáles son los elementos que determinan lo que es un buen texto? Bueno, eso es una pregunta muy compleja. Yo creo que un buen texto es un texto que está bien escrito, que está correctamente escrito, pero no necesariamente se queda en la ortografía y en la redacción. Va algo más allá, o sea, parte de eso, pero también que ese texto tenga una profundidad, un trabajo con las palabras, con el lenguaje, un secreto que contar, que uno distinga una voz única, inconfundible, que sea la expresión de un alma, la expresión de un espíritu que necesita de las palabras para poder transformarse y pasar a ser otra posibilidad. Yo creo que si uno tiene en cuenta todos estos factores puede encontrar lo que en teoría se llama un buen texto y puede buscar los buenos textos en los concursos o en los libros, en las bibliotecas, en las librerías o en las recomendaciones que le hagan los amigos. Hay siempre esta controversia sobre los libros que se venden mucho versus los libros que no se venden tanto, y al mismo tiempo sobre la calidad de unos y de otros. No necesariamente un libro que se vende mucho es un buen libro, y al revés, un libro que no se vende tanto es un mal libro. Teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de mencionar, ¿quién determina o cómo sabemos, o sea, qué autoridad nos dice qué es un buen y qué es un mal libro? Esa es una pregunta muy, muy compleja. Yo creo que los buenos libros son los que sobreviven el paso del tiempo y siguen leyéndose a través de los años y cada vez suscitan nuevas y distintas lecturas. Eso para mí es un buen libro. O sea, hay libros que se venden coyunturalmente, que son libros del momento, libros de ocasión, que no por eso quiere decir que sean malos, sino no sobreviven el paso del tiempo, no admiten la relectura. Y una de las pruebas de que un libro es bueno es cuando el libro concita y necesita la relectura. Bueno, también estamos viendo un cambio en las dinámicas, ya que la tecnología está transformando nuestra forma de ver el mundo, de interactuar entre nosotros. La tecnología nos saca personajes del anonimato. Bueno, ha sido toda una revolución. Sin embargo, entre todos estos avances que nos ha traído el mundo digital está el libro electrónico, precisamente. ¿Usted cómo ha visto la llegada del libro electrónico a la vida de los lectores y qué ventajas y qué desventajas ve en esta figura? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy bastante ignorante en ese tema. Yo sé que existen los ebooks, sé que existen los aparatos para leer libros electrónicos. No tengo ninguno, no por algún prejuicio, sino sencillamente porque me gustan mucho los libros de papel y porque lo que necesito leer está en papel. Ahora bien, ya pasando a otra cosa, creo que ese tipo de lectura es otra de las maneras de acercarse a este acto, al acto de leer, que lo que hace es facilitar ciertas cosas. La portabilidad me parece una maravilla. Pensar uno que va de viaje y se lleva un aparato de estos y ahí hay metidos 20, 30 libros y que no pesan, me parece fascinante. Yo lo que creo es que van a cambiar los modos de leer cierto tipo de obras, que hay obras que solamente se van a leer de forma digital, pero al fin y al cabo creo que lo único que a mí me importa como lector, no estoy diciendo como librero, es que la gente lea. Y si la gente quiere leer digitalmente, pues que lea digitalmente, lo importante es que lean. No importa que no sea en papel. Entonces yo lo veo de esa manera, repito, es una respuesta no muy profunda porque soy bastante ignorante en el tema. Álvaro, bueno, entremos a hablar un poco de un librero que es su libro, editado por Penguin Random. ¿Hace cuánto surgió la idea de
cómo fue el proceso de escritura, cuánto se demoró. Cuéntenos un poco de cómo nació Un Librero. Yo creo que este es un libro para el cual yo me había estado preparando toda la vida para escribir. Es un libro que empecé a escribir los primeros textos que lo forman alrededor de hace 8 años, lo cual no quiere decir que me haya demorado 8 años escribiéndolo, sino que durante 8 años estuve escribiéndolo. Es un libro que me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo y que encontró por fin la forma precisa al ser editado por la editorial Random House, y que Sebastián Estrada, su editor, le encontró el orden. O sea, el orden que yo tenía en este libro era totalmente distinto. Él, al ordenarlo y encontrar los vasos comunicantes que existían entre los textos, le dio una dinámica, una dramaturgia, por llamarlo en términos teatrales, que lo hace leer y ver de otra manera. O sea, para mí ha sido un placer esta aventura, y repito, estos textos los he estado escribiendo a lo largo de los últimos 8 años sin ser muy consciente en realidad que estaba escribiendo este libro, aunque estaba soñando escribir un libro sobre un librero y sus historias con las librerías y los lectores y los libros. Álvaro, precisamente, pues es interesante que el libro se titule Un Librero y usted sea un librero. Recordando un poco a García Márquez, él dice que siempre el autor no va a crear su obra enteramente de la fantasía. Su vida y sus realidades van a estar reflejadas en las páginas. ¿Qué tanto de Álvaro y de la vida de Álvaro vamos a encontrar en este libro? Pues retomando García Márquez en el fondo él no se inventó nada, todo lo tomó de la realidad. Él lo que hizo fue una transposición poética. Ahora, si usted me pregunta si los textos que está acá son reales o no, yo voy a decir, le respondo de la siguiente manera, si suena un poco contradictorio. Todo es mentira y todo es verdad. Todo lo que estoy diciendo es verdad o puede ser mentira. Obviamente parten de mí y hay muchas cosas que me he inventado, aunque en el fondo de pronto no me las inventé. Ese es el misterio que le queda a los lectores, no saber si es verdad o es mentira, y esa es la magia de un texto, no saber si es verdadero o no. Lo importante es que cuando la gente se lo lea sienta que es totalmente verosímil, y si la gente que lo lee siente que es verosímil, ya me doy por satisfecho. Hace un momento mencionó, destacó mucho el tema de su editor, y precisamente a eso iba. ¿Cómo es aprender a convivir con la labor de alguien que está ahí para corregir, incluso a veces modificar el texto? ¿Cómo es esa interacción? En el caso mío con Sebastián Estrada, quien no tengo cómo dejar de agradecerle todo lo que hizo por mí por el libro, fue una relación muy cordial, muy respetuosa, en la cual pues Sebastián me señalaba y posibles incongruencias, posibles huecos que hubiesen en los textos, posibles momentos que se pudiesen mejorar, y gracias a ese consejo de él, pues los textos indudablemente fueron potenciados. Inclusive hay un texto ahí que se llama Como todo en la vida, que en la primera versión pues no se entendía nada, y él me lo mostró, me lo señaló, y gracias a su visión me di cuenta que el texto no funcionaba y lo volví a escribir y ahí sí funcionó. Entonces es una relación de respeto. Fue en mi caso de respeto y de complicidad. Los dos lo que queríamos era que el libro saliera bien y fuera mejor. Y si los dos teníamos ese objetivo, pues cómo no tener una buena relación. Álvaro, en todo este proceso de escritura, pues nos habló de que, bueno, la idea surgió hace mucho tiempo ya y se fue desarrollando. En esta labor de escritor, ¿qué fue lo más complejo a la hora de escribir el texto? Pues hay múltiples, ¿no?, situaciones. Mucha gente habla de la página en blanco. A veces la gente se empantana creativamente, pero en su caso, ¿qué fue lo más complejo de crear un librero, de escribir, de poner en el papel como tal un librero? Yo no me considero un escritor profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Yo escribo cuando tengo la necesidad imperiosa de escribir algo, de contarme y contarle a los demás alguna experiencia, un acontecimiento, una sensación, un sentimiento, una memoria. El libro fue surgiendo conforme a las necesidades y las pulsiones de mi vida y de mi escritura, y como no tengo el compromiso de cumplir un número de páginas o de cumplir un periodo determinado de tiempo como escritor, no sentí ninguna angustia. O sea, yo escribo porque me gusta escribir y porque me fascina hacerlo y porque siento que necesito hacerlo. Ahora la angustia es, ¿seré capaz de escribir otro libro? Y si ese otro libro será mejor que este, esa sí es una angustia. Ya este ya fue, este ya pasó. La angustia será, como diría Maurice Blanchot, por el libro que vendrá. De aquí en adelante, precisamente, le gustaría seguir creando. Usted ya se ve
en una sucesión de trabajos o como lo menciona ahorita, es todo tan incierto que probablemente o posiblemente como pueda tener un siguiente libro, el siguiente libro pueda esperar mucho más tiempo? ¿Cómo ve ese siguiente paso que menciona en este momento? Pues a ver, un librero pasaron 48 años para publicarlo, o sea, lo publiqué a la edad de 48 años. Esperemos que el siguiente libro no salga cuando tenga 96, si es que llego. Yo espero que en unos 2 años, 3 años, haya otro libro para el cual ya estoy trabajando. Vamos a ver qué pasa. A propósito de las producciones literarias, ¿qué tan cierto, por ejemplo, el caso de Kafka, que realmente él antes de morir ordenó quemar toda su obra? Uno ve un caso como eso o entiende pues que el escritor en ese caso escribe para sí mismo, pero ¿usted cree que el escritor siempre tiene guardada esa intención de crear o de narrar historias para que otros las escuchen? ¿O también existen los escritores que escriben pero pues no lo hacen con la intención de que se sepa, que lo hacen por su por su propio gusto de ejercitar este hábito? Yo creo que uno escribe porque quiere escribir y porque necesita hacerlo y porque le place hacerlo y le da la gana hacerlo. Obviamente una persona que escribe quiere ser leído y que la gente tome sus textos y los lea y los pase por su memoria, por su sensibilidad y por su conocimiento. Hay escritores que han necesitado escribir y no han necesitado publicar, que son cosas distintas. Escribir es una necesidad y una pulsión y publicar es otra. O sea, Emily Dickinson publicó unos cuantos poemas, pero la gran mayoría de la obra de Emily Dickinson permaneció inédita hasta su muerte. Ella no, a él le interesaba era escribir, no publicar. Yo siempre he escrito, yo escribo desde hace muchísimos años y yo tengo miles de páginas escritas que me gustaría publicar, sí, pero no es la necesidad máxima. O sea, yo no escribo para publicar, yo escribo porque me gusta escribir y necesito hacerlo. Álvaro, y hablando un poco sobre lecturas, libros y cómo mejorar el hábito de leer, ¿usted podría recomendarnos algunos textos que usted cree son los propicios para empezar con el hábito tanto de adultos como de niños? Esa pregunta es de verdad bien difícil porque yo creo que uno encuentra los libros que necesita y debe leer. Uno los va encontrando y los libros lo van encontrando a uno. Entonces puede que haya libros que yo haya leído en mi infancia que me hayan fascinado y que algún niño los lea, niño o niña, los lea ahora y no lo cautiven. Yo creo que lo importante es que la gente tenga la posibilidad de acceder a la literatura, a los libros, sea en formato digital o en papel, y pueda convertirse en lector y permita que los libros lo hallen. A mí de niño me hallaron libros. Yo puedo hablar de los libros que a mí me hallaron cuando yo era niño. A mí me halló Las aventuras de Tom Sawyer, El viaje a la luna, Viaje al centro de la Tierra, estos dos de Julio Verne, el anterior de Mark Twain, Las mil y una noches. Ya cuando era un poquito más grande, un libro de Pablo Neruda que se llama Confieso que he vivido. He encontrado libros que me han conducido a otros libros, a miles de lecturas. Entonces, creo que para un lector cualquier colombiano que quisiera, por ejemplo, empezar a leer a García Márquez, yo le aconsejaría que empezara leyendo los cuentos de García Márquez o el relato de un náufrago, que después ya si va encontrándose con esa forma de escritura y con esos mundos que García Márquez propone, ya empieza a llegar a las novelas. No soy muy bueno para hacer una recomendación tan en el aire. O sea, yo trato por mi oficio, de recomendar a partir del otro. O sea, si el lector que llega a la librería me da unas pistas, yo puedo ayudarle a encontrar y que se encuentre con el libro que tal vez esté buscando. Pero así, somero, en infancia, estos que le dije, también por ejemplo Los tigres de la Malasia, de Emilio Salgari. Y ya si quiere empezar a leer García Márquez, le diría que empiece por los cuentos y por el relato de un náufrago. Depende de los intereses. O sea, lo importante no es qué libro se lea, sino lo importante es leer, porque siempre un libro va a conducir a otro. Esto es la maravilla. Son puertas que se van abriendo, 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 y ventanas que se van abriendo, abriendo una tras otra. Álvaro, antes de despedirnos, pues quisiera que extendiera la invitación a que las personas adquieran un librero y también a que visiten San Librario, porque para los oyentes que no sepan, San Librario es una librería muy particular, como lo ha mencionado Álvaro a lo largo de toda la entrevista. Aquí se pueden hallar libros de distintos orígenes, ediciones raras. Es una librería que tal vez busca
aquellos libros que se encuentran perdidos, así como Álvaro menciona, tal vez busca libros para que hallen a la gente. Bueno, suena un poco raro uno recomendar su propio libro. Creo que me gustaría que la gente que les guste leer y les guste comprar libros se toparan con un librero y los llamara la atención y los incitara a la lectura de cómo hay libros que, como dije anteriormente, nos buscan hasta que nos encuentran, cómo libros se permanecen con nosotros el tiempo que deben permanecer y cómo de una u otra manera la lectura hace parte de la vida. La lectura no es un estar fuera de la vida, sino estar en medio de la vida, inmiscuido e inmerso en ella. ISA Librario es una librería que ahorita en diciembre de este año cumple 20 años de estar acá en la calle 70, número 1248, un espacio pequeño atiborrado de libros donde hay miles de libros que están esperando por sus lectoras y sus lectores para empezar una aventura que va a durar el tiempo que debe durar, que es como el amor. O sea, puede ser eterno, puede ser fugaz. Eso no lo sabemos, pero lo importante es que el libro y su lector se encuentren para que se produzca ese acto maravilloso y mágico que es la lectura. Bueno, Álvaro, muy amable, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Ha sido una conversación bastante interesante alrededor de la lectura y su libro de relatos. Nuevamente ha sido un gusto tenerlo en este espacio radial. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las preguntas, porque me hicieron pensar y buscar nuevas respuestas a problemas que tal vez uno ha pensado, pero que nunca van a ser los mismos, siempre van a ir cambiando, ¿verdad? Muchas gracias por todo y esperemos que las lectoras y los lectores sientan ganas de leer y de encontrarse con los libros que los están esperando. ¿Qué hay de